Bueno, era de prever, extraoficialmente ya se habla del hallazgo de los dos cuerpos de estos jóvenes que habrían subido a el Cerro Provincia en Santiago, una situación muy compleja, compleja porque no tenía la expertise para enfrentarse a una situación de estas características, de esta envergadura, de lo complejo de la situación, por lo delicado del tema y por la expertise que se necesita para poder enfrentar escenarios hostiles que la naturaleza enfrenta, ¿no? Así es, ya lo habíamos dicho, las condiciones en las cuales ellos habían subido al cerro, en este caso eran bastante precarias. En realidad no habían condiciones para realizarlo, según indicaron las cámaras de seguridad que develaron hace pocos días atrás. Para conversar sobre este tema también y cuáles son las medidas también de seguridad que habrá pasado con los jóvenes también en este tipo de circunstancias, hay un experto en supervivencia. Exactamente, conversamos con él hace algunas semanas y ya lo tenemos en línea. Así es, Walter Matthews, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo están? Walter, queremos agradecer la gentileza de recibir el llamado a la radio, y esto era de prever porque las condiciones y la expertise de estos jóvenes lamentablemente hacían presagiar de que el peor de los escenarios se debía concretar, ¿no? Sí, la verdad es que es muy triste. Lo primero que todos pensamos es en el dolor que sienten las familias de ellos por esto tan lamentable. Y sí, justamente era bastante breve porque habían pasado muchos días, las condiciones en que ellos salieron eran claramente inadecuadas. Sabemos que iban con ropa muy liviana. Ayer me parece que se publicó un video de una cámara de televisión donde mostraba que ellos iban trotando en camino hacia el lugar y en short y polera justamente. Ahora, para este tipo de situaciones y para poder tener cierto grado de porcentaje de supervivencia ante estas situaciones hostiles, ¿la ropa es lo más importante, Mayo? No, la verdad es que hay muchas más cosas importantes. La preparación previa es crucial. Tu pregunta me hace recordar también el hecho de que últimamente, si tú te fijas, toda la gente que se está perdiendo o está en situaciones extremas, normalmente se escucha que alguien de la familia dice que no, él era un experto, él sabía mucho, él tenía mucha experiencia. La realidad es que si tú ves cómo llegaron a esa situación, es imposible que hayan tenido tanta experiencia. La gente se confunde. De repente yo escucho gente que me dice, yo llevo 10 años de montaña, por ejemplo, me dice. ¿Pero qué significan 10 años de montaña? ¿Que vivió 10 años en la montaña? ¿O que esa persona en 10 años va una o dos veces a una montaña de dificultad relativa? Lo cual significa que son 10 o 20 salidas en 10 años nomás, ¿te das cuenta? Entonces, esa supuesta expertise que tiene todo el mundo me preocupa porque la gente en el fondo se empieza a creer un cuento que no es, ¿ya? Walter. Y toma muy a la ligera y pasan las cosas que nosotros vemos. Walter, tú estuviste en el lugar, estuviste en el cerro, en Santiago, en el cerro Providencia, perdón. Viste las condiciones, tú ya pasaban los días, los 7, 8 días. ¿Tú cómo veías la situación de los especialistas? Decían, bueno, no creo que lo encontremos con vida. ¿Cuál era la sensación? Porque me imagino que tampoco debe ser un cerro muy muy fácil de recorrer, ¿no? Mira, la verdad es que yo estuve en Cerro Provincia en el acceso, digamos, al lugar donde estaban todo el dispositivo de búsqueda y rescate, para cubrir una nota que estaba haciendo televisión. Pero en ese sentido también, y lo dije ese mismo día, yo soy súper respetuoso de la gente que hace las tareas de rescate. Son especialistas, están equipados y entrenados e instruidos para desarrollar esa función. Yo como experto en técnica y procedimientos de supervivencia, mi aporte en cuanto a la preparación, ¿ya? Yo no tengo duda que ellos trabajaron de forma profesional y correcta en la distribución de los sectores y cómo se plantearon el plan de búsqueda de los chicos. Lo que pasa es que las condiciones fueron complejas para estos equipos de rescate que hicieron un tremendo trabajo por todos estos días. Ahora, además de la vestimenta, tú nos señalabas que había una serie de elementos. ¿Qué grado de expertise debieran haber tenido para haber subsistido los 10 días que duró la búsqueda en el fondo, no? Mira, la verdad es que tú con conocimientos básicos bien adquiridos puedes desenvolverte perfectamente, porque si tú te preparas y aprendes correctamente, vas a saber que no tienes que ir con chorro y polera para empezar. Entonces, vamos a hablar de la vestimenta, tienes que vestirte directamente por capas, ¿ya? Te vistes por capas, que eso te permiten ir agregando o sacando capas a medida que la temperatura o las condiciones meteorológicas te lo piden. Fuera de eso necesitas también equipo, por ejemplo, como algo para
para cortar. No sé si ustedes se recuerdan que yo leí una vez de las 5C. Sí. Son 5 cosas, elementos básicos que tienen que estar en este equipo. Matu, danos un segundo porque la información está llamando precisamente desde el sector del Cerro Provincia en Santiago. Rodrigo Pino con la información. Sí, no, tenemos salido en estos momentos al director de la ONEMI, Rodrigo Rojas, acompañado de funcionarios de Carabineros y del Ejército. No ha querido entregar ningún tipo de confirmación ni declaraciones. Saliendo en estos momentos, presumimos nosotros en dirección a lo que es el aeródromo de Tobalaba. Sale hablando por teléfono, no entregando, entonces escuchamos. Rodrigo, información. En Tobalaba la vocería con el fiscal Navarro, por favor. ¿Ahí va a hablar el fiscal Navarro? Sí, a la 1. ¿Se pudiera explicar alguna información? Con el fiscal Navarro. ¿Trabajo de rescate ya? Director. Con el fiscal Navarro, por favor. Solo confirmar solamente si se encontraron estos dos cuerpos. ¿Dónde se va a realizar la vocería, director? Ya, vamos. Bueno, no quiso hablar, solamente ha señalado que el fiscal Ernesto Navarro en definitiva va a ser la voz oficial en torno a esta situación que se está viviendo hace ya casi 11 días, en torno a estas dos jóvenes que estaban extraviados acá en el sector del Parque Natural Aguas de San Ramón en Cerro Provincia, y que recordemos ya están las labores de rescate del trabajo. Estos dos cuerpos vamos a trasladarnos entonces ya hasta el sector de Aeródromo Tobalaba para tener ya la versión oficial por parte del Ministerio Público. Perfecto. Bueno, tendremos todos los detalles también en los próximos minutos en la edición de Mediodía de Radiograma. Regresamos con Walter Matthews, quien está en línea, experto, ¿no?, en supervivencia. Y estábamos hablando, Walter, de la importancia que debe tener el equipamiento para poder hacer este tipo de travesía, como subir un cerro. Exactamente, bueno, quedamos claros en todo caso que lo primero es planificar bien, no se trata simplemente de equiparme y salir a terreno. Lo primero es planificar bien lo que quiero hacer, dónde voy a ir, qué cosas voy a necesitar, apreciar el terreno, ¿cierto? Y las condiciones que van a haber meteorológicas, las condiciones de luz y oscuridad también son súper importantes. ¿Cuánto tiempo de luz voy a tener para moverme? Luz natural. ¿Ok? Y sobre la base de eso, y los recursos que están presentes en el área, ver qué cosas voy a llevar. Como no existe un kit perfecto de cosas, porque algo perfecto va a tener mucho peso, tengo que llevarlo quizá en un contenedor, en una camper, voy a llevar un mínimo de cosas y ciertos elementos esenciales, ¿ok? Estos elementos esenciales yo les llamo las 5C. Son 5 cosas que empiezan con letra C para que tú las recuerdes más fácilmente, ¿ok? Ya. Y resumimos muy fácil, algo para cortar, un elemento de corte, una buena herramienta de corte, un cuchillo, por ejemplo, algo para contener, un contenedor que ojalá sea metálico, que me permita a mí, dado que es metálico, poder hervir agua, si es que encuentro, y me proporciona agua para purificar. Cuerda, algo para amarrar, súper importante. Algo para cubrirme, que es una cubierta, ¿cierto? Un toldito, algo para poder hacer un refugio improvisado. Y finalmente, algo para hacer combustión. Porque el fuego me permite abrigarme, ¿cierto? Me permite cocinar, me permite purificar agua y muchas cosas más. Entonces esos 5 elementos esenciales mínimo tengo que andar trayendo. Fuera de eso, el resto de las cosas que mi planificación en lo que quiero hacer en la naturaleza me dice que tengo que llevar. Pero eso se aprende formalmente, te fijas, tú tienes que preparar para eso. Bueno, lamentablemente no fue el caso y es por eso que de pronto el hecho de poder tener estas herramientas para poder subsistir en una situación y en un escenario hostil son fundamentales, porque esto marca la diferencia, ¿no?, entre la vida y la muerte. Además también es muy importante dar aviso a las autoridades, también a toda la gente que tú puedas antes de salir a terreno, qué es lo que tú vas a hacer. ¿Cuál es tu intención en los próximos días o en el tiempo que pretendas estar afuera? A fin de que si algo ocurre, haya unos patrón de búsqueda. ¿Viste el tremendo esfuerzo que hicieron los organismos de búsqueda todos los días que se demoraron porque es un terreno complejo? Si tú hubieras avisado cuál es tu intención de movimiento, para ello es más fácil ubicar. Y lo mismo también es tener la capacidad, los conocimientos para hacer señales, para hacerme visible en la naturaleza cuando estoy yo en una situación compleja. Eso es muy importante. Perfecto. Perfecto, Walter. Queremos agradecerte por recibir el llamado de la radio y conversar con nosotros a esta hora de la tarde. De nada. Esté muy bien. Esté muy bien. Walter Matthews, experto en supervivencia, conversando con el Expreso Bio Bio.